Volvemos a uno de los temas con el que abrimos el programa de hoy y tiene que ver con la economía. Había una grieta entre Cecilia e Ignacio sobre qué va a pasar. Este viernes empieza el segundo semestre. Ignacio. No, bueno, uno de los temas que estábamos mencionando justamente es que el problema que va a tener Sturzenegger ahora es tratar de evitar el traslado a precios. O sea, como todo este problema que está habiendo en el Reino Unido puede provocar un salto en el dólar, en la Argentina esto ¿Ya lo provocó o no? Sí, no, pero puede ser mayor. Subiendo, Nacho, de hecho, la especulación estaba en torno a si iba a superar la barrera de los 16 pesos o no. El tema es que hoy se considera que la Argentina está configurada un poco con un dólar de 15 pesos. Pero ¿qué pasa si el dólar pasa a los 16? O sea, a partir de ahí muchos precios tendrían... El problema no es de Sturzenegger, es de todos nosotros. No es de Sturzenegger. El problema es de todos nosotros. Tiene que resolver. Perdón, pero yo quiero decir una cosa. A mí me parece que el Brexit le va a dar la excusa perfecta al gobierno para que la inflación, que la pauta de inflación, que era del 25%, y que está claro que no se va a cumplir, aunque el ministro Pratgay insista en que sigue siendo esa la referencia, va a ser culpa del Brexit. La recesión que el gobierno ya sabe hace tiempo que va a haber en la economía este año y que no reconoce, va a ser culpa del Brexit. Ya tenemos a nuestros entrevistados que le podemos preguntar a ellos, a nuestro panel de economistas. Nielsen, ex secretario de Finanzas, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo Cecilia? Me parece que es una caricatura que va a tener algunos trazos de realidad, pero efectivamente, en todo caso, el Brexit y la turbulencia que ha causado y que sigue causando y que no sabemos cuánto tiempo más se va a prolongar, le viene pésimo a este gobierno. Este gobierno, a diferencia del anterior, es un gobierno que busca insertarse en el mercado mundial. Y se inserta ante todo en lo financiero y también en lo comercial. Pero hay grandes esfuerzos, fíjense todos los gestos de la Alianza del Pacífico, en fin, hay cantidad de cosas en este sentido. Y esto le cae horroroso. ¿Por qué? Porque la lluvia de dólares, de la cual se habló, el segundo semestre, etcétera, en realidad van a quedar absolutamente, se les va a bajar el tono a todo eso. Que es algo donde el gobierno hizo un viraje de los primeros meses donde aparentemente tenía una hoja de ruta, la fue cambiando y dejó de lado totalmente el ajuste fiscal. Piñarelli, ¿está de acuerdo con la propuesta del análisis de Nielsen? Asentía, bueno, aparte somos amigos y compañeros y trabajamos. Es colegas también. No, totalmente, creo que la excusa de lo que pasó en Inglaterra, yo lo veo no en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano plazo, porque decía muy bien Guillermo, es un gobierno que apostó mucho a la inversión directa, al crédito externo, por encima de otras variables, y eso, más allá de Inglaterra, si uno ve el informe de los primeros 5 meses del resultado real, no se ha logrado ese objetivo. Inclusive está el balance cambiario del Banco Central, que claramente en el primer trimestre de este año hubo una fuga de capitales de 4.000 millones de dólares en el Banco Central. Quiere decir que el problema estructural de la fuga, independientemente del Brexit, sigue estando. Yo creo que sí, que en el mediano plazo es un tema que ya el gobierno, como dijo muy bien Guillermo recién, ya había cambiado lo fundamental de su modelo económico, ya no haciendo tanto hincapié en el control de la inflación, de la base monetaria o del frente fiscal, aflojó las marcas. Ya en el mes de mayo hubo una fuerte emisión de dinero para reactivar vía gasto público la economía, ya se le disparó más el déficit. Pero no es una buena noticia que la Argentina por primera vez se tenga que preocupar de un shock internacional. En los últimos años directamente no nos pegaba nada. Sí, a ver, bueno, eso es relativo. Desde esa perspectiva no es una mala noticia, ¿no es cierto? Antes estábamos totalmente aislados. ¿Desde qué perspectiva es negativo? Vamos a poner un orden de magnitudes como para empezar a tratar de dimensionar esto. 1994, el tequila. Ustedes son todos muy jóvenes, no se acordarán, estarían en la escuela primaria. No se acordarán. Gracias por el piropo, Nielsen. Muchas Pero gracias. bueno, en el 94, vos no. En el 94 Tomás, fue el efecto tequila. Sí. Y hubo un rescate de 50.000 millones de dólares, del cual minoritariamente incluso participó Argentina.
30.000 millones puestos por por Estados Unidos, 17.000 por el Fondo Monetario y otra parte por el Banco de Acuerdos Internacionales, Brasil y Argentina. Para dimensionarlo, el primer anuncio del presidente del Banco de Inglaterra, o sea, el Banco Central Inglés, el banco más antiguo que conocemos, que es un canadiense además, puso a disposición del mercado 250.000 millones de libras esterlinas para dar liquidez a este momento tan malo. Entonces, es medio PBI argentino. Claro, está bien la pero entonces es negativo porque, bueno, son estas cosas que suceden de tanto en tanto y que golpean a países que están ahí al límite, que está... Volvamos a Argentina. Gustavo, ¿qué nos depara este segundo semestre con este Brexit, esta escisión de Reino Unido de la Unión Europea que no contemplábamos? En realidad una puesta a prueba de la decisión del presidente de gobernar sin ministro de Economía, de privilegiar tener un equipo económico y no un ministro. Hay muchos elementos que agregan tensión sobre esto, pero me parece que Brexit va a echarle un poco más de estrés, habrá que ver el resultado. Pero no es bueno que haya diversidad de opiniones en un gabinete económico, una opinión. En circunstancias de crisis y de incertidumbre, acá los compañeros de bloque lo han explicado muy bien. Un saludo para Gay. No, pero es ministro de Hacienda, no de Economía. Claro, no es despectivo hay en un gabinete absoluto. económico. Yo lo que digo es que acá hay un gabinete económico que en parte es una decisión del presidente que quiere concentrar poder. Esto trasciende las fronteras ideológicas o partidarias. Creo que hay un presidente que ha decidido no tener un ministro de Economía. Ha decidido tener un equipo económico. Y eso se ha notado en estos 6 meses, y retomo algunos de los aspectos que se mencionaron aquí, por el tema de la coordinación o la falta de coordinación de determinadas medidas. Ahora, como todo, seamos bilardistas, ya que estamos con el tema del fútbol, esperemos los resultados. Claro. A lo mejor... Bien, pero... Pero acá Nielsen está diciendo que no. No, porque... ¿Saben qué pasa? Con todo esto no podemos ser bilardistas, porque los que estamos y los que sufrimos somos todos nosotros, y la gente que nos está mirando, o sea, es el bolsillo de todos los argentinos, no es un espectáculo que vemos y después se termina, no, esto lo sufrimos todos. Y es una lástima que este gobierno haya dejado de lado la experiencia nacional e internacional en materia de gestión de la política económica, que es algo distinto de lo que estamos acostumbrados a discutir. ¿Pero qué significa eso? Para que no entiende que no es tan técnico como usted. Esto significa lo siguiente: en una situación donde estamos, un país que sale de una economía chavista y quiere ir a una economía de mercado, se necesita un manejo centralizado, necesitamos un ministro de Economía. Pero acá se balcanizó, perdona, déjame terminar porque si no, no se entiende. Se balcanizó el Ministerio de Economía, se lo subdividió y además pusieron 2 funcionarios en jefatura de gabinete a hacer no sé muy bien qué rol, pero como es jefatura de gabinete se supone que son moderadores, claro, que no tienen ninguna experiencia en gestión de política económica. ¿En qué medida ven descoordinación? Hubo varios ejemplos a lo largo de estos primeros meses, desde anunciar un programa de préstamos hipotecarios ajustado por inflación en el mes de más alta inflación, desde el aumento de las naftas en el momento que se quería bajar el dígito o bajar el nivel de precios. Digo, hay muchos elementos, la política monetaria, tasa de interés versus dólar. Pero perdón, Marangoni, él habló de una política económica chavista. Usted que fue parte Marangoni dijo anterior. Que no con la cabeza. No, está bien, son calificaciones, yo no las comparto, creo que obviamente... Por eso estamos en este panel. La idea es que haya divergencia. No la comparto, no quiere decir que no haya muchos elementos críticos sobre la etapa económica anterior. ¿Pinarelli cree que fue una economía chavista la anterior? Perdón, ahora... Creo que se quedó a mitad de camino. Una política chavista necesita un ejército muy poderoso, y en Argentina lo que era poderoso es la clase media y decidió sacarlo. Y además porque el principal fuente de riqueza de Venezuela es propiedad del Estado, que es el petróleo, y aquí la riqueza generada por el sector o el complejo agroalimentario. Por todo lo que están diciendo, el segundo semestre no empieza este viernes. No, el segundo semestre empieza este viernes. Lo que no sé si usted está diciendo todo lo contrario. No me diga que no. Ustedes dicen lo contrario. No, el segundo semestre cronológicamente empieza ahora. La lluvia de dólares, a ver, a los 3. A la lluvia de dólares que nos prometió el gobierno, ¿viene o no viene? Un número, porque a mí me gusta analizar la economía con los resultados sobre la mesa. Y ahora tenemos la suerte que desde hace un par de meses el INDEC empieza a dar información
fidedigna y creíble. El primer informe de inflación del INDEC, que fue el mes de mayo, lo estuve analizando hoy profundamente, es increíblemente real. Yo hablé con Todesca por teléfono y dije, ¿alguien te llamó? No, ni mi señora me llamó. Lo hice solo. Perdón, ¿ustedes coinciden? ¿Le creen al nuevo INDEC? Yo sí. El de mayo es increíblemente perfecto. Creo que hay un trabajo espectacular que está haciendo Todesca, un gran esfuerzo personal de Jorge Todesca en todo los esto. datos que, por ejemplo, comienza a dar sobre gastos y fiscal el INDEC también marca una pauta. Hay 3 rubros que hasta el mes de abril fueron totalmente congelados y no se movían. Obra pública, subsidios económicos y transferencia a las provincias, que es la obra pública de las provincias. En mayo hubo un clic y aumentaron un 60% en un solo mes cuando venía cayendo. Ahora, cuando hay una presión social para que el ajuste no sea tan duro y la sensación térmica en la calle es esa, usted dice que el ajuste tiene que ser un poquito más fuerte. No, a ver, yo les pido, por favor, que hagamos un dato objetivo. Yo no estoy diciendo que el ajuste es bueno o malo, lo que estoy diciendo es que en mayo hubo un cambio sustancial en la estrategia del gobierno en cuanto a la obra pública. ¿Y eso va a hacer que vengan buenas noticias? No estoy hablando de que esté bien o mal, es el dato objetivo. Y con ese dato objetivo, ¿es mejor o peor el segundo ese cambio? El segundo semestre va a ser mejor que el primero, a mi criterio, por 2 motivos fundamentales. La inflación no va a ser tan alta como en el primero, que fue del 4,5 mensual, no va a ser tan baja como dice el gobierno, porque los desequilibrios macroeconómicos subsisten, la política monetaria del Banco Central también hizo un giro en el mes de junio adaptándolo a lo nuevo, que es un cambio. Bueno, bajó la tasa, subió la emisión de moneda y bajó el stock del EVAC. ¿Eso qué quiere decir? Sin sustento técnico. Bueno, claro, el problema es que eso tocó el dólar, porque la relación tasa de interés del EVAC con el precio del dólar es directa. Y esto es lo que yo quería comentar cuando vos hablaste y Guillermo planteaba el tema de la división del área de economía. Mira, yo tuve 2 charlas con 2 funcionarios muy importantes. Ellos, el ministro de Hacienda, Alfonso, en el mes de febrero. ¿Te acuerdas que lo fuimos a ver? Y hablamos de un tema. Y en ese momento se le preguntó no hay Alfonso, privacidad. A nadie le dije que... Bueno, pero le dijimos a Alfonso, mirá que en febrero se lo dijimos. Le dijimos, mirá que si te sale bien lo de los holdouts, te va a ingresar estos dólares, te ingresan los dólares golondrinas, en el otoño tenés una revaluación del peso. Y él dijo, sí, eso se controla con la tasa de interés. Pero no ocurrió. No, pero ahí vino que yo me fui preocupado de esa reunión porque me di cuenta que había un cortocircuito entre Sturzenegger y el Ministerio de Hacienda. Y después, hablando con otro funcionario del área económica, me dice, mirá, esto es inédito para mí, yo estoy acostumbrado a manejar estas cosas en forma centralizada y acá tengo 22 opiniones. Me dijo ese funcionario, no sé si es bueno o malo, es distinto a lo anterior, pero vayamos a los resultados, vayamos viendo mes a mes los resultados, sigan el balance cambiado del Banco Central, que la verdad es horrible. Como Marangoni no estuvo en la reunión con Brad Guy, y de hecho nos queda muy poquito de tiempo, le vamos a dejar una reflexión final porque se nos está terminando el tiempo. A ver, me parece que el gobierno arrancó el primer semestre con mucha confianza en la confianza. Es decir, pensaron que llegaban y que la salida del cepo y el tema de holdout iba a generar por añadidura un montón de cosas. Se dieron cuenta, en parte por el desplome del consumo interno, que eso no pasaba y tuvieron que cambiar, por eso el tema jubilados y el tema de los proyectos que están en danza, que a mí me parecen bien como cambio de reacción para que no se te desplome eso. Pero ahora viene una complicación adicional, que vos esperabas financiar no tocar el déficit con deuda. Y el tema de la deuda se complica, veremos cuánto, no sabemos. No, yo no tengo la bola de cristal para ver hasta dónde se entiende el Brexit. Los comprometo, si les parece a los 3, ahora cuando de verdad para la economía empiece el segundo semestre, los volvemos a invitar y analizamos lo que pasó. ¿Les parece? Volvemos la semana que viene. Está muy bien, vamos a ver cuándo. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos. Y en el próximo bloque hablamos de Messi. ¿Qué le pasa?